Miren, queridos hermanos, esa última alabanza que cantó el grupo, qué preciosa. Y yo puedo decir que precisamente la frase, aunque la canción hablaba de la vida personal de creyente, de que muestra a Cristo hasta que todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Esa es la verdadera predicación. Queridos hermanos pastores, líderes y predicadores, si cuando tú predicas, el oyente cuando sale ama más a Cristo, predicaste la palabra. Si habla más de ti, te predicaste a ti mismo. Así que, grata y bella alabanza. En el pueblo de Dios, a pesar de la crisis en la predicación de la palabra, siempre Dios tiene personas que aman al Señor, que aman a Dios y que aman a su palabra. Mira, hermano, es normal que cuando uno atraviesa personalmente por una crisis, uno tienda a generalizar. A veces tú pasas por una crisis emocional y tú crees que todo el mundo está pasando por este malestar. Pongamos un ejemplo. Una mujer que ha vivido 2 fracasos amorosos, por poner un ejemplo que se me ocurre, pudiera pensar que no se puede confiar en los hombres y generalizar creyendo que ningún hombre sirve, porque le hirió tanto esa realidad que ya ni siquiera se atreve a un hombre que con sano deseo de acercarse a ella no se atreve a arriesgarse, porque al vivir esa realidad, ella cree que todos los hombres son iguales. Mira, en la iglesia pasa algo parecido. Usted prende la televisión y usted ve unos cultos hoy que dan grima en lo que se enseña y en lo que se predica y en lo que se hace. Horrores que se venden en nombre del evangelio, sin contar la motivación económica que hay detrás de ello. Y cuando uno ve esa cosa, que ama a Dios, que ama su palabra, uno fácilmente generaliza y uno cree que no hay predicadores expositivos, que la palabra de Dios está en crisis y que hay una grave crisis de la predicación. Quiero decirte, y este es uno de los puntos principales que voy a destacar en la noche, grábate esto no es nuevo. La predicación siempre ha pasado por momentos críticos. No es privativo, exclusivo de nuestra época. No. Siempre la predicación en cada época del evangelio se ha encontrado con el rechazo de algunos, la ridiculización de otros y la introducción de falsas enseñanzas. La crisis de la predicación, hermano, es una constante en la historia de la iglesia. Cierto, mi hermano, yo estoy de acuerdo contigo que estamos viviendo una crisis de la palabra y de la predicación, como tal vez no la habíamos nosotros experimentado en carne viva. Pero te voy a decir el segundo punto que quiero destacarte. Quiero que te grabes esto como predicador y como líder. Dios siempre cuenta con hombres y mujeres fieles que exponen la palabra de Dios sin importar el precio que se paga. Dios siempre tiene personas que aman su palabra, a pesar de que la mayoría no lo haga. La mejor prueba, mira, esto está casi lleno. Hermanos, Dios siempre tiene personas que no han doblado su rodilla al Baal de la prosperidad. Y he destacado este punto de la crisis constante de la predicación porque en algunos muy buenos libros, y voy a mencionar en específico uno que es excelente libro, no sé si lo trajeron, pero es un excelente libro, El redescubrimiento de la predicación expositiva. En los primeros capítulos me da la impresión de que ellos
con el título y con lo que tratan, parecerían comunicar la idea de que estamos en una predicación única, en una crisis única, y que es ahora que se ha vuelto a redescubrir la predicación expositiva. Y solamente mencionan a los grandes expositores del siglo XX como ejemplos. Pero no, hermano, no. Tal vez en el campo más atrasado de este país hay un hombre fiel que predica la palabra. Tal vez en esta asamblea hay un hombre o una hermana que en la escuela dominical enseña con fidelidad la palabra y usted no lo sabe. Por ello, me niego a utilizar el término redescubrimiento, como que Colón acaba de descubrir de nuevo a América en la predicación. Hermanos, el punto es que queremos destacar que frente a esta realidad, uno se pregunta, ¿es necesaria hoy la predicación? ¿La predicación es necesaria? Mira, el solo hecho de hacer la pregunta indica lo mal que estamos. Que usted diga a una persona, hermano, quiero preguntarle, ¿realmente es necesaria la predicación hoy? Óigame, fíjese si estamos mal. Como que una hermana con su bebé pequeño va donde el pediatra o la pediatra y le diga, doctora, ¿es necesario que yo alimente a mi bebé? ¿Qué te va a decir la doctora? Pues usted te está volviendo loca. Pero ¿sabe por qué a veces hay personas que nos hacen esta pregunta? Porque están viendo modelos exitosos de grandes iglesias donde lo menos que se hace es la predicación. Y cuando ellos hacen así y comparan tu iglesia de 30, 40 miembros y esa iglesia exitosa donde la predicación, si acaso ocupa lo último o si acaso se le llame predicación a eso, pues te dirán, pero lo que está mal son ustedes. Un joven de mi iglesia, de estos jóvenes que le encanta decide irse a una de esas grandes iglesias de Santo Domingo. Bueno, eso me lo contó él. Solamente pudo soportar un único culto. Dice, lo primero es que el culto fue excesivamente largo en la parte de la alabanza y la adoración. Cuando le llega el turno al predicador, supuestamente predica unos 20 minutos y termina diciendo, y para que no digan que no utilicé la Biblia, vamos a leer. Bien, queridos hermanos, quiero decirte que estamos viviendo con iglesias así. Y estamos viviendo con miembros de nuestra iglesia o de la tuya o de otra que van a esas iglesias. Pero yo quiero decirte, punto principal, cumplir fielmente con la predicación bíblica en un contexto de rechazo, gente que no quiere saber de ella, de oposición, gente que la niega, y de desafío de Dios, siempre será una tarea necesaria. Te lo repito, cumplir con la tarea que prediques la palabra es un desafío siempre urgente. La pregunta a responder es ¿por qué? Entonces, ¿cuál es la justificación que podemos dar para decir que la predicación es una necesidad urgente? Permítame compartir con ustedes 5 razones, pero yo diría que si tuviera el tiempo, nada más dedicaría la primera razón. Bastaría una sola razón para convencerle de que la predicación es la tarea prioritaria del pastor, del anciano, del maestro, de la iglesia. Bastaría solamente decirle que la primera razón la encontramos en el texto que leyó nuestro hermano. El apóstol Pablo, recuerden, cuando escribe la segunda carta a Timoteo. ¿Sabe una cosa? Ese es el último capítulo que Pablo escribe, el capítulo 4. Supongo las manos temblorosas el anciano Pablo, el anciano que está esperando a pocas semanas que lo decapiten en las afueras de Roma. Y él entiende que el tiempo se le está acabando y que tiene que decir lo más importante que pueda decir.
lo más urgente que le debe dejar a la iglesia, y le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Esa es la razón primaria, el imperativo del Señor, porque Dios lo manda. Basta ya, no tengo más nada para justificarlo. Oye, si Cristo nos manda a través de su palabra a predicar su palabra, esa es la única razón suficiente, la única. Por eso, para mí sería inconcebible decir otra cosa que no sea la palabra de Cristo. Pablo siente, hermano, que hay que dejar un legado final de su vida, y por eso le dice a Timoteo, Timoteo, lo último que te voy a decir, y grábatelo en tu corazón, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda enseñanza. Noten dos cosas de este imperativo. En primer lugar, es un encargo solemne. Óyelo bien, es un encargo solemne. Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Con la autoridad apostólica, Pablo está diciendo, pongo a Dios y a Cristo como testigo de lo que te voy a decir. Te conmino delante del Dios a quien tú sirves y del Señor Jesucristo a quien tú le darás cuenta, a que prediques la palabra. Mis queridos hermanos, pastores, ancianos, líderes, ¿tú sabías que cada vez que te subes aquí, Dios está presente por su Espíritu y Cristo está esperando los resultados de tu predicación? Pablo a su hijo espiritual lo conmina a pensar en la tremenda responsabilidad que es ser llamado por Dios para predicar. Y Pablo sabía lo que estaba diciendo y lo había vivido en carne propia, en carne viva. Pablo lo había vivido porque la iglesia en Corinto fue la iglesia que más carpeta le dio a Pablo, grave problema. Pablo, fundador de esa iglesia, se entregó de lleno, y como diríamos nosotros hoy, una iglesia de malagradecido por las actitudes que tomaron contra Pablo. En la segunda carta de Pablo, óigame, la iglesia había recibido a falsos apóstoles que le hablaban para que se sintieran bien, y no solamente eso, los devoraban, les sacaban dinero. Dice Pablo, oye, y ustedes reciben a aquellos que lo desfalcan económicamente, y a mí que soy su fundador, mira cómo me tratan. ¿Les parece algo parecido? Cualquier similitud a la realidad contemporánea es pura casualidad. La iglesia, gente que paga, quiere pagar para ver un espectáculo y no oír la palabra. Pablo le dice a ellos, miren, no somos como muchos. Y oiga la palabrita, muchos. Yo soy poco. Muchos que medran, que sacan dinero, mejoran su vida, falsificando la palabra de Dios. No, en cambio yo, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Predicar otro evangelio es no saber a lo que usted se expone. Cada vez que estemos en el púlpito, hermano, predicar con temor y temblor. Siempre seremos incompetentes, pero por la gracia de Dios podemos hacer este ministerio. La piel se nos debe poner de gallina cuando pensamos que de nuestra predicación se deriva un resultado eterno. Dice Pablo, mira, te encarezco, pongo a Dios como testigo y a Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Que del resultado de lo que yo predique, tu destino se juega. ¿Sabe lo que está diciendo? Que la predicación es la llave
que abre la puerta del cielo o la boca del infierno. Yo no sé si por casualidad vino algún amigo creyendo que había un culto. Ojalá que esté aquí en esa noche. Si hay algún amigo, que Dios le bendiga. Debo decirle que, aunque estamos hablando para predicadores y pastores, Dios tiene palabra para ti. Porque de la actitud y respuesta que tú des a esa palabra te juegas tu destino eterno. Y tú no puedes jugar con eso. Hermanos, no podemos jugar sabiendo que tenemos que darle cuenta al Señor por cada alma que se haya perdido por nuestra predicación. Y yo le digo a mis hermanos y hermanas, yo sé que hay muchos aquí que tal vez no tienen ministerio de predicación. Te felicito por venir, porque también esto es importante que lo sepas. No asistas a iglesia donde te den a comer jobo. Tú vas a ir a un médico que cuando tú vas con un grave dolor o una enfermedad que te atormenta y vas donde el doctor se la pasa haciéndote chistes y brincando y de aquí para allá y ahora ponte de pie y vamos a dar un aplauso. Tú vas a ser un médico así. Pero yo veo la cantidad de personas que van a iglesia que lo que van es a aplaudir y lo que van es a corretear de aquí para allá. Tú vas a poner tu destino, tu hambre espiritual en las manos de una persona. Por ello también es importante que estés aquí para que conozca y puedas evaluar lo que es una verdadera predicación. Hermanos, pastores, nunca te olvides que de tu predicación se juega el destino eterno de quienes te escuchen. Por eso decía que para mí bastaba la primera razón. La segunda razón será un poco más breve, porque ya he establecido el fundamento. Supongamos que no hubiera el mandato, pero yo encuentro el ejemplo del Señor y de los apóstoles, que me indica que la tarea prioritaria de ellos en su ministerio, ¿cuál fue? La predicación. Por ejemplo, veamos la prioridad en el ministerio del Señor. Si leen el capítulo primero, no tienen que buscarlo, de Marcos, se van a dar cuenta que Marcos comienza inmediatamente con el ministerio del Señor en acción. Inmediatamente va a la sinagoga de Capernaum, expulsa un demonio. Más adelante llega a la casa de Pedro y levanta a la suegra de Pedro que tenía una fiebre bien alta. Era sábado ese día, así que en la noche se agolpa a las personas y le llevan enfermos. El Señor no tiene tiempo, pero se levanta de madrugada para orar. Óigame, y Pedro y los demás discípulos lo buscan y dicen, oye, todos te buscan. Claro, ¿por qué? Por los milagros. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que le dio el Señor? Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo te pregunto, dígame usted, pastor, piensa en tu mente. Suponte que Dios te dio el privilegio de hacer una tremenda demostración de poder y de sanidad en este pueblo. Y vienen las multitudes, y la segunda noche más multitudes, la tercera noche el pueblo entero. ¿Te vas a ir de este pueblo? Eso es lo que dice el Señor. No, espérate, es que yo no vine nada más a sanar y a tener popularidad. Espérate, vamos a otros lugares para que también predique la palabra. Todos te buscan, sí, pero eso es éxito, eso es buscando ventajas. La prioridad en el ministerio de los apóstoles también. Recordemos la escena en Hechos capítulo 6. Hay una queja, una murmuración. Los hermanos de habla griega notan que sus viudas no están siendo atendidas y creen que hay un acto de injusticia y de discriminación. Y eso llega a los apóstoles. ¿Sabe? Si fuera con la mentalidad de hoy, ¿sabe lo que hubiera dicho los apóstoles? Muy bien, nosotros vamos a dedicarnos a esto, porque hay que darle a las viudas lo que le corresponde. Y no puede haber discriminación en el pueblo de Dios. Eso es verdad. Pero la respuesta primaria de ellos no fue eso. ¿Sabe lo que ellos dijeron? Lo leo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos cosas se desprenden de esto. Punto número 1. La tarea prioritaria de los pastores
no es atender asuntos sociales y económicos. No, para eso hay otra persona. Segundo, sí hay lugar para lo social y para lo económico, porque evidentemente si no se hubiera atendido el caso de la viuda se divide la iglesia. Pero ojo, oye, la tarea prioritaria de un pastor no es manejar ofrenda. Parece que esto no lo entiende la gente. ¿Cuántos problemas encontramos por líderes que lo que quieren es controlar las ofrendas? Los apóstoles dicen, no, manejen ustedes eso. Esto no es nuestra tarea prioritaria. Es así. Así que mira, voy a tomar las palabras del doctor Martin Lloyd-Jones, que fue el más grande expositor reformado del siglo XX. Dice él, la tarea de la iglesia es el evangelismo. No es que no haya obras sociales, pero lo que transforma al ser humano no es resolver los problemas sociales y económicos, es el evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 100% de acuerdo. Que la iglesia haga actos sociales, Cristo lo hizo, sanó, dio de comer, pero eso no es la tarea de la iglesia, eso es un acto de amor, de misericordia, de identificación. La tarea de la iglesia es decirle, mi amigo, necesitas a Cristo para ser salvo. Ahora, creo que la tercera razón es la más evidente a nuestra vista. He dicho que el imperativo del Señor a predicar y el ejemplo del Señor y de los apóstoles son suficientes. Pero cuando analizamos, y es lo que veo en los libros que hablan de esta crisis de la predicación, y el pasaje de Pablo nos lo destaca, Pablo dice, Timoteo, es urgente que prediques, que insista, mantente, no cejes, no te desanimes. Y oiga la razón, porque razón no sufrirán, no la van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. ¿Qué es amontonarán? Un montón de maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Lo que le está diciendo Timoteo, mira, tú no vas a tener el éxito de estos maestros. No, son muchos, tú no puedes competir contra ellos en eso de el éxito y la popularidad, pero eso es el de ellos. El éxito al rechazo a la sana doctrina, la manera como crecen iglesias que surgen de la noche a la mañana, que uno dice, pero esta gente empezaron fue ayer. ¿Y cómo es que esta gente ya de buenas a primeras tiene que celebrar 3 cultos? Quiero hacer una nota aclaratoria para que por favor no malinterpreten. Yo no estoy diciendo que todas las mega iglesias y todas las iglesias que crezcan necesariamente caen dentro de este parámetro, pero usted sabe a qué tipo de iglesia me estoy refiriendo, para que nadie diga que estoy generalizando. Pero lo cierto es esto, óyeme, mira, si tú lees de un tirón las 3 cartas pastorales, vas a notar que la predicación de Pablo, ¿sabe cuál fue? Preservar y difundir la sana doctrina. Léelo. Por ejemplo, en la primera carta le dice, mira, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando iba para Macedonia, te lo reitero, para que mandases a algunos a que no enseñen diferentes doctrinas. Timoteo, quédate ahí. En la segunda carta, Pablo, este mandato tremendo, pongo a Dios por testigo que predique la palabra. Y en la carta a Tito le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que ordenases lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad. Y en el verso más adelante, creo que es el 19, da la razón, que sean personas fieles a esa palabra para que pueda contradecir a lo que se oponen y refutarlo. Problemas de la sana doctrina en la misma iglesia. Oiga, mi hermano, en todo tiempo, Abraham y Meneo, van a surgir Alejandro, van a surgir Fileto, van a surgir Diótrefe, personas que quieren manejar la iglesia a su antojo
con fines económicos y van a lograr el éxito, porque estas personas tienen habilidades, saben vender lo que la gente quiere oír, saben decirle lo que el oído quiere oír, y te vas a encontrar que en tu iglesia aparecerán miembros así. Y esos miembros con el tiempo van a buscar esas iglesias y se van a apartar y se sentirán satisfechos con Himeneo y con Fileto, quienes ya dijeron que la resurrección se efectuó. Quiero tomar una página de un libro de un tremendo expositor del Antiguo Testamento. Se llama Walter Kaiser. Permítame, por favor, leerlo. Kaiser dice que tuvo una conversación con un pastor de una mega iglesia. El pastor le contaba cómo había crecido su iglesia gracias a lo que había aprendido en talleres ofrecidos por aquellos que proponen el crecimiento, el éxito multitudinario. Y mira la conclusión a la que llega el pastor. Le dice: me enseñaron cómo involucrar a los jóvenes, a los chicos. La música es el nuevo lenguaje que todos ellos comprenden casi instintivamente. Pero me temo, peligro, que los que hemos experimentado este crecimiento sin precedentes, vamos rumbo a un estruendoso fracaso. Pero, ¿por qué?, le pregunta Kaiser. Porque no se nos ha dado ninguna ayuda en cuanto a cómo poder cultivar el interés y el apetito auténtico por lo necesario para el crecimiento espiritual y para el desarrollo. ¿Quién nos va a ayudar a colocar la teología y la enseñanza bíblica en el idioma actual, de modo que cautive los ojos, los oídos y las voluntades de estas nuevas generaciones? Resumo: mucha música, mucho entretenimiento y tendrás 3 iglesias de este tamaño en poco tiempo. Pero eso es una estatua con los pies de barro. Y el día llega. Yo recuerdo en los años 80, principios de los 80, en Santo Domingo fue tal vez una de las primeras iglesias que yo recuerdo que tuvo un éxito arrollador. Fue una cosa increíble y precisamente esa era la línea de esa iglesia. Los jóvenes, cautivar jóvenes. Esa iglesia hoy no existe. Así como creció como la espuma, así se desinfló. Vuelvo a reiterar, yo no estoy diciendo que todas las mega iglesias necesariamente son así, pero usted sabe a qué tipo de iglesia me refiero. Hermanos queridos, sin una doctrina bíblica se abre la puerta para que aparezcan las falsas doctrinas. Si no hay una enseñanza bíblica sólida, la iglesia abre la puerta para que cualquiera traiga una herejía. Y es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. Mira, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos escucharán espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de hombres que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Bien, es una realidad. Y hay maestros propagandistas que están dispuestos a complacer el oído. Y yo encuentro que los falsos maestros, según lo pinta la Biblia, hacen 3 cosas. En primer lugar, falsifican la palabra de Dios. Te la presentan igualita. Hace unos meses salía de la universidad donde enseño y me paro en un sitio a comprar unos pastelitos. Entonces hay un señor acá, no lo estoy viendo porque yo estoy atendiendo a la chica, y yo oigo que la chica le dice: yo no tengo de vuelta para 2,000 pesos. Yo quiero saber quién me puso a mí de boca sabrosa. No se preocupe, yo se lo cambio. Le cambié, me dio mis 2,000 pesos. Óigame, cuando llegué a mi casa, falso, mis 2,000 pesos. Pues mira, así dirás tú cuando te falsifiquen la palabra. Cuando te des cuenta, el daño ya está hecho. Hermanos queridos, evalúen lo que te enseñan con la palabra. Sean bereanos. Lee la palabra para ver si lo que te están enseñando, eso es lo que dice ahí. No te dejes embaucar, no te dejes engañar con otro billete de 2,000 pesos como me mataron a mí. Adulteran la palabra de Dios, dice Pablo. No somos como algunos que adulteran la palabra. Un hermano de mi iglesia me contaba, él era
Dice, yo soy típico campesino, yo sé lo que es ordeñar vaca y levantarme de madrugada. Pero dice él que así como ordeñaba la vaca, cuando su papá lo mandaba a vender la leche, ¿sabe lo que hacía? Tenía una novia y le daba una gran parte de la leche. Y para reponer, ¿qué usted cree que hacía? Iba al río, ¿qué vendía? Leche adulterada. Dijo, pero usted es un sinvergüenza. Y yo, no, el Señor me lavó con su sangre. Gracias a Dios. Él pensaba, ¿verdad?, que la pejona que estaba comprando leche. Y en tercer lugar, tuercen la palabra de Dios. Mira, pongo un ejemplo de hace una semana. Hace una semana estoy sentado mirando el cable y estoy buscando un canal, y canal deportivo, cuando paso en uno, oigo que dice un predicador, y quiero decirle que Balaam es un fiel profeta de la bendición. Digo, uepa, espérate, me senté, digo, déjame ver. Balaam, un fiel profeta de bendición. Óigame, me picó la curiosidad y decidí, para mi desdicha, escuchar el sermón por completo. Entre las bellezas bíblicas que predicó ese señor, vamos a llamarle predicación, dijo que Balaam era fiel porque le dijo a Balaam que solo profetizaría lo que Dios pusiera en sus labios. Segundo, que Balaam era un profeta de la adoración porque preparó 7 altares para Dios, y que por su palabra recibimos bendición en lugar de maldición. ¿Sabe qué eso? Retorcer la palabra. Más fiel me encuentro yo como profetiza a la burra, porque la burra le dijo lo que tenía que oír. Y sin embargo dice este verdugazo que Balaam es un fiel profeta. Lo que él no sabe es cómo terminó Balaam. ¿Qué hizo Balaam después? Cautivó a los hijos de Israel en Baal Peor para que fornicaran, y ya conocemos la historia que Pablo menciona, y también Números, creo que capítulo 30 y algo. En ese 24, creo que. En ese escenario, hermanos queridos, óigame, fácil que surgen falsas doctrinas. Pero también algo peor, que va ligado, o no peor, que va de la mano: la adopción de conductas anticristianas. A mí me sorprende la facilidad con la que hoy usted va a aconsejar una pareja de poco tiempo de casado, y la primera cosa que te dice, no, nos vamos a divorciar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Se está acabando el mundo. Pero ¿sabe por qué dicen eso? Porque eso es lo que están viendo, eso es lo que están escuchando. Oye, tú hiciste un compromiso ante Dios aquí, de que ibas a amar a esa mujer, porque le ibas a servir a Dios. Y ellos, por cualquier tontería, ya dicen, no, nos vamos a divorciar. Pero ¿sabe por qué? Porque aparecen esos maestros que dicen, no, eso no importa. No, bótalo, tú consigues otro. Y eso es lo que estamos viviendo. Mira, perdóname porque tengo que poner los ejemplos. Mira, una vez venía con un taxista, y en el camino el taxista me decía, mire, él sabía, porque me había montado antes, que yo soy pastor. Varón, mire, yo tuve anoche un culto, eso fue, mire, tremendo. Eso fue una explosión de gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me alegro. Entonces, me dijo, mire, varón, a propósito, yo quiero plantearle un problema. Mire, varón, tengo un problema. Usted sabe que yo, además de mi esposa, he mudado a una muchachita, no comentario, una explosión de gozo del Espíritu Santo la noche anterior. Yo le dije, mi consejo sí, arrepiéntete a Cristo. Ese fue mi consejo, no hablamos más. ¿Qué le voy a decir? Con una naturalidad. Es decir, tengo a mi esposa y tengo a otra, y eso es normal, no ha pasado nada. Insensible al pecado. No, tú no eres nada, hijo. Cualquier creyente puede caer, pero decirlo con una naturalidad y una insensibilidad, porque eso es lo que están viendo. Hermanos queridos, nuestros hermanos necesitan de nosotros para que escuchen la palabra. Por ello, en cuarto lugar, ¿por qué es urgente? Porque la salud espiritual nuestra y de la iglesia depende de la fiel predicación. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuídate tú primero y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No le dice, llévalo a un culto de alabanza, que es importante.
No le dice Timoteo, haz un culto vivo para la juventud. No, predicas la palabra, sé fiel, persiste en la doctrina y enséñale a la iglesia lo que Dios tiene para su vida. Hermano, si la iglesia ha de mantener una salud espiritual acorde al médico divino, no podemos recetar más que la palabra. De lo contrario, le estaremos alimentando a la iglesia con algarrobo. La salud de la iglesia depende de nosotros. Ellos han confiado en nosotros y vienen al culto esperando que les demos pan. No le demos una serpiente. Finalmente, la última y quinta razón. ¿Por qué cumplir fielmente? ¿Por qué la predicación es una tarea urgente en un contexto de rechazo, de oposición y de desafío? Porque la fe se vive en tiempos difíciles. La fe siempre se vive en tiempos difíciles y mañana será peor. Y cada día será peor, como dice Pablo. Dice ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso cuando los reunió en Mileto. Le dijo, miren, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo que Pablo está diciendo, hermano, le dice y les advierte, se van a levantar lobos aún de entre de ustedes. Yo les he entregado esta palabra de gracia. Aférrense a ella, porque los tiempos que vienen son peligrosos. Hermano, esa profecía de Hechos capítulo 20 se había cumplido en la primera carta a Timoteo. Himeneo, Fileto y Alejandro habían dividido la iglesia y se habían llevado a la mayoría de los hermanos. Por eso la urgencia con la que Pablo insiste con relación a la predicación. El peligro no solo viene de fuera, a veces está dentro de la iglesia. Hoy día, con la facilidad del internet, usted no se imagina cuánta comida chatarra mis hermanos comen en el internet. A veces líderes me envían al WhatsApp, mira, léete este artículo. Recientemente un líder me envió y yo tuve que devolverle y decirle, eso no lo enseña la palabra, ni esto, ni esto, ni esto, porque lo toman acríticamente y lo pasan y le dan un forward y lo más pasan adelante. No, mi hermano, tienes que leer, tienes que discernir, tienes que ser crítico. Internet está, yo digo que Internet es un océano de información lleno de basura con poca información que hay que saber buscar. En la universidad tengo que enseñar a los estudiantes porque no saben buscar y lo que buscan es basura, porque hay que entrenarlo para que sepan discernir lo que es el grano de la paja. Y en la iglesia lamentablemente pasa esto con frecuencia. Hermanos queridos, no hay duda que si meditamos fríamente, el panorama de la iglesia es desalentador. Y tú como creyente, como líder, eres de carne y hueso, igual que yo. Y en ocasiones nos desanimamos. Y uno se pregunta, ¿cómo es que predico una y otra vez y otra vez? Y veo que las cosas a veces no mejoran como quisiéramos. Si el desaliento se alberga en tu corazón, te voy a repetir, como Elías, el Señor nos dirá, hay 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. El problema es que los vemos con los ojos físicos, pero Dios ve el corazón. Y hay hermanos y hermanas fieles en tu iglesia que tú no te imaginas, que oran por ti y que son columna de tu iglesia, pero no están aquí arriba, están de rodillas orando por ti y están orando y clamando por esta iglesia. Pero lo que pasa es que vemos con los ojos humanos y uno se desalienta en la parte humana. Termino con una anécdota que le oí a quien fue el misionero fundador de las iglesias nuestras en Santo Domingo, el hermano Ian Rassi, que ya solamente los adultos conocieron. Nuestro hermano Ian Rassi contó en una ocasión de un predicador. Era un maestro diligente en el estudio de la Biblia, fiel expositor de la palabra. En una ocasión estaba entregado preparando el sermón dominical. Su esposa lo ve con tanto afán y le dice en un tono burlón y sarcástico,
Yo no sé por qué que tú te afanas tanto en preparar los mensajes. Total, la iglesia siempre sigue igual. Óigame, lo tumbó en ese momento. En ese momento el hombre quedó sin respuesta, desalentado por las palabras de esta moderna esposa de Job. Un día la mujer estaba en el afán de la limpieza de la casa y el predicador encontró la oportunidad divina para responderle. Yo no sé por qué que tú te afanas tanto en limpiar la casa. Total, la casa siempre sigue igual. Dijo ella, pero si dejo de limpiar, al momento tú vas a notar la diferencia. Ahí está la respuesta. ¿Sabe por qué me afano en predicar bien la palabra? Porque si dejo de hacerlo, al momento se notará la diferencia. Queridos hermanos, hoy resuena con viva voz el llamado de Pablo a Timoteo. Y ese llamado es el llamado de Dios para ti, hermano líder, para mí que predico, para ti, mi hermana que está sentada y enseña en la escuela dominical, que prediques la palabra con la autoridad del Dios que nos encomienda, y de su palabra prediquemos al pueblo del Señor. Así dice el Señor. Dios les bendiga.